Amigos, sean bienvenidos a una edición más de Regresando al Origen. Y hoy vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor Alexander Loynaz, sobre el infinito poder de la mente. Bueno, mis amigos, estamos aquí una vez más, muy contentos de recibir al doctor Alexander Loynaz, quien regresa a Regresando al Origen, a este espacio que pues tiene la finalidad definitivamente de compartir con ustedes información que añada valor a sus vidas, que haga que ustedes se reconecten. Este es el mensaje de este canal, de hacer y la finalidad a propósito de todos estos videos, que mediante el mensaje que se da, ustedes mismos tomen y se reconecten con ustedes mismos. Y bueno, hoy vamos a conversar sobre el poder de la mente, que es este poder que nos da la posibilidad de crear muchas cosas positivas y por supuesto negativas para nosotros mismos. Nos permite ser la mejor versión o no, o caso contrario de nosotros mismos. Entonces aquí tenemos al doctor Loynaz. Bienvenido nuevamente a Regresando al Origen. Gracias, Donald. Muy contento de nuevo en este espacio. Y como te dije en aquella primera oportunidad, cuenta conmigo porque me encanta tu canal, lo que haces y cooperar con la gente linda que participa en este programa y que te está escuchando. Realmente esto que hablas de la mente, me encanta el tema porque es un instrumento maravilloso. Es la PC más actualizada y más completa que tenemos, pero como bien dices, no bien usada puede ser más bien también una herramienta de doble filo, por así decirlo. Me estabas comentando el otro día sobre un ejemplo que habías dicho del martillo. No sé si si te acuerdas para que cuentes otra vez. Sí, sí, sí. El ejemplo del martillo, pues es muy, bueno, es muy usado en estos temas de espiritualidad, sobre todo de este crecimiento que todos queremos alcanzar, pero algunos no sabemos cómo, eh, etcétera, ¿verdad? Y el martillo, pues para mí es una analogía que describe en el caso de la mente que puede crear, puede lograr cosas increíbles, construir, ¿no? Como la construcción de algo, como una casa, por ejemplo, que nos dé abrigo, que nos dé techo, y al mismo tiempo puede convertirse en un arma, ¿verdad? Que puede acabar con una vida, ¿no? Con un ser. Y ese es el poder que yo pienso que se aplica con esta analogía del martillo, el poder de la mente. Y en nuestro caso, el martillazo es hacia uno mismo, eso es lo peor. Ay, sí, todo empieza con uno mismo, sí, sí, sí. Sí. Ok, la mente es un instrumento realmente maravilloso y en medicina hemos sabido el poder grandísimo de la mente, sobre todo cuando uno ve esos casos terminales de pacientes con cáncer, donde tienen probablemente meses contados y cómo fuera de todo diagnóstico y toda expectativa médica, la persona sencillamente decide no morir y no se muere. Y es un trabajo realmente interno, es un trabajo de lo que nosotros llamamos placebo nivel Dios, ¿verdad? O sea, la mente puesta a una disposición tal a favor de uno que es capaz incluso de ir más allá de cualquier diagnóstico médico, de cualquier ciencia establecida y hacer los milagros más sorprendentes que uno se pueda imaginar. Entonces, realmente, si aprendemos a ponerla a nuestra disposición, y me gustaría conversar un poquito hoy sobre las creencias limitantes, que es de lo que más nos ensucia o
son una especie, como yo llamo yo, como de virus del programa informático de nuestra computadora mental. Me gustaría que compartiéramos también un poco esa información, si me lo permites, porque es para mí como el ruido que nos impide realmente estar usando la mente en su máxima expresión. Y cuando lo usamos en su máxima expresión es lo que llamamos, decía, placebo. También sucede lo contrario, que es el efecto nocebo, y que también lo hemos visto, los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en salud, en hospitales, hemos visto cómo también el efecto de la mente en negativo es tan fuerte y tan impresionante, también contra todo pronóstico médico, pero aquí en el lado contrario. Por ejemplo, caso de pacientes que son mal diagnosticados con un tumor y la persona hace toda la sintomatología del cáncer y la persona se muere, y cuando se hace la autopsia en patología, la persona no tiene tumor. Entonces realmente no había de qué morirse. Entonces uno dice, wow, o sea, esto es un martillazo contra uno mismo. Entonces es impresionante y asusta un poco, pero no, mi idea no es asustarlos, mi idea es que realmente tomemos en cuenta que es un instrumento tan maravilloso que si lo ponemos a nuestra disposición y vemos lo que está impidiendo que eso sea así las 24 horas del día, pues podemos lograr la vida de nuestros sueños. Realmente podemos llegar a lo imaginable y manifestar milagros cada día de nuestra vida. Entonces, quisiera empezar hablando sobre qué es lo que nos impide tener nuestra mente en modo genial. ¿Qué es lo que nos impide tener nuestra mente en un proceso realmente creativo de crear casas maravillosas, de crear sueños maravillosos y de vivir en nuestra mejor versión? Lo primero que tenemos que comprender es que nosotros somos almas, somos divinidad, somos seres de luz espirituales, como mencionábamos en el programa pasado, viviendo una experiencia humana. Y que por el solo hecho de habitar un cuerpo, un estuche o este cajón que tenemos aquí puesto, con solo el hecho de tener esta parte humana, nuestra mente, nuestra computadora de este cuerpo físico, puede a veces vibrar en estados que van a ser más de supervivencia o de sobrevivencia que en estados que tengan que ver más con manifestación de milagros, con manifestación de lo divino, de creatividad, de placebo en su máxima expresión. Cuando nosotros vibramos más en modo supervivencia, nuestra mente va a operar como un cerebro primitivo que va a ocuparse sencillamente de resolver lo inmediato, lo que nos permite mantenernos vivos. Y aquí estoy incluyendo una palabra interesante que tenemos que siempre tener presente, sobre todo nosotros, la familia de meditadores, y los que nos encanta el camino espiritual y reconectar de nuevo, que es que somos un efecto vibratorio realmente. Cuando, por ejemplo, en la meditación, en la yoga, hacemos el Om y repetimos el Om o hacemos los mantras, lo que estamos queriendo es de una manera muy simple e inmediata, disparar una frecuencia que nos va a reverberar o nos va a permitir vibrar desde un lado que ya tiene que ver más en analogía con la vibración de nuestra alma, nuestra parte divina. Entonces, cuando hacemos el Om, al iniciar, por ejemplo, una clase de yoga, estamos de arrancada queriendo asumir que nuestra vibración quiere ser más de la frecuencia de nuestra parte divina que de nuestra parte humana, que queremos vibrar, lo que llamamos en este país la buena vibra, ¿verdad? Que chico, que chica más buena vibra, cae bien, es buena persona. Queremos desde el arranque de la meditación o de la yoga vibrar de una manera diferente. Cuando vibramos en una frecuencia más en analogía con la frecuencia de nuestra alma, entonces nosotros vamos a tener nuestra mente en una disposición más cerca de lo que es el placebo, más cerca de lo que es la manifestación de milagros, más cerca de lo que es sencillamente poder vivir en el aquí, en el ahora, de una manera más íntegra, más completa. Yo diría que sumergidos más en el ya, en el ahora. Eso es cuando estamos vibrando de la buena manera. Cuando no estamos vibrando en esa frecuencia, nuestra frecuencia es más baja, más lenta, como queramos visualizarlo, nosotros vamos entonces a accesar más fácilmente pensamientos a través de esta computadora mental que tienen que ver más con frecuencias
negativas o bajas, o lo que llamamos pensamientos negativos, culpas, sentimientos de inferioridad, de que no soy suficiente, de que el dinero no me alcanza, de que realmente con mi cuerpo no voy a poder hacer tal cosa, de que no soy capaz de... Todo este conjunto de pensamientos negativos que obedecen a una frecuencia más baja son lo que vamos a llamar creencias limitantes. Hay un conjunto de pensamientos que suelen ser repetitivos, que tienen que ver con como virus o implantes de chips que se hicieron en nuestros primeros años de vida. Y que después, sencillamente, cuando estamos vibrando bajo, puede ser porque dormimos mal, puede ser porque realmente una noticia nos afectó demasiado, puede ser por un accidente, puede ser por una deuda, puede ser porque ese día esperamos un resultado X y salió otro. Cuando sin darnos cuenta bajamos nuestra frecuencia, vamos a tener nuestro modo cerebral más en términos de supervivencia, y más fácil van a atraerse pensamientos de este tipo que llamamos creencias limitantes, cuya madre de todas las creencias, para mí, en lo personal, es aquella que nos hace sentir de que no somos suficientes. Como en el campo de las emociones negativas, para mí la emoción básica es el miedo. Esa es la mamá de todas las emociones negativas, que también vamos a accesarlo cuando estamos en una frecuencia baja. La madre de todas las creencias limitantes es no soy suficiente. Así es, doctor. Pues, así es, correcto. El miedo es el número uno y el que nos, ¿verdad? Nos limita. Y el no para sentirse suficiente. Cosa. Exacto. Entonces, desde el miedo se dispara entonces cualquier otra emoción negativa, la angustia, la preocupación, la depresión, o comportamientos como la queja, como la víctima, como el querer estar justificándose porque tengo la razón, etcétera, etcétera. Entonces, las creencias limitantes van a manifestarse o van a aparecerse más fácilmente cuando nuestra frecuencia es baja. Y hasta que no seamos capaces de observar que estamos en una frecuencia baja, llámele miedo en términos de las emociones, o angustia, o llámele queja o culpa en términos de comportamiento, o llámele creencia limitante, el de no ser suficiente, no soy capaz de, en términos más del campo mental. Mientras no podamos observarlo, vamos a estar como vacas, digo yo, rumiando ese zacate, esas emociones, esos pensamientos negativos, hasta que venga algo que nos hace un clic y nos permite ver, ups, tenía tanto rato de estar en esto. Para mí esa es la magia de la meditación, que es una herramienta a mano para cuando uno se da cuenta que uno está en algunos de esos estados emocionales negativos, como decíamos, el miedo, la ira, etcétera. La meditación es de los instrumentos más a mano para uno en ese instante que uno se da cuenta, que uno tiene el insight, empezar a hacer la práctica meditativa que usted conozca, la primera que aprendió con Donald o la que tenga ahí a mano, pero hágase ya una, porque esa es la que le va a permitir trascender y salir de esa baja frecuencia y poco a poco subir la vibración. Por eso es que empezamos con el OM, porque si yo estoy con una creencia limitante que no soy suficiente, de que esto, que no soy capaz, esto, lo otro, y empiezo a sentarme un ratito nada más a hacer el OM, y pongo la atención más en el OM, ya poquito voy subiendo mi frecuencia, y entonces aquella creencia limitante que estaba tomando el primer lugar, o aquel enojo, o aquella tristeza, empieza a ceder a la frecuencia del OM. Y las frecuencias altas, como la del OM, como la del amor, como la de la felicidad, como la de la voluntad, como la del placebo, no permiten las frecuencias bajas. A las frecuencias altas no llegan las frecuencias bajas. Entonces eso es lo interesante de lo que decía Jesús en sus parábolas tan divinas, cuando él decía, no se puede servir a dos amos, o se sirve a uno o al otro. O se sirve a la tristeza o a la depresión o a la queja, o se sirve a la compasión, a la alegría, a la felicidad. O se está vibrando bajo o se está vibrando alto. Yo no sé en qué momento alguien le metió ahí, o se sirve a la riqueza o se sirve a lo divino. O sea, alguien ahí confundió el mensaje y hizo algún enredo. No sé si fue San Mateo, San Marcos o quién, pero Jesús yo estoy seguro que está hablando de otra cosa.
No sé Exacto, si, sí, si quieres, total, ah, total. no sé si, Hay, si hay tienes... unas cosas que yo quería decir con respecto a esto de la creencia limitante, un ejemplo muy básico o, ¿verdad? Muy puntual, y es que estamos impulsando este colectivo, esta forma de integrarse a un grupo que tenga intereses, pues que comparta intereses, y esto es Light Runners. Pusimos Light Runners porque es una forma de crear una etiqueta que te conecte con una actividad que es multitudinaria, como es el ejercicio, en este caso, pues el trotar, correr, caminar, cualquier cosa que haga que tu cuerpo se mueva. Pero la persona escucha o lee runners y entonces dice, no, es que yo no corro. Ahí ya empezó con la creencia, ¿verdad? Delimitante. Correcto, Y, es un buen ejemplo. y no podemos pensar de que o puedo darme la oportunidad de empezar, todo el que empieza con una idea de llegar a correr, si no puede correr inmediatamente, pues camina, ¿no? Y eso te va a llevar, yo mismo lo hice así, una cosa te va a llevar a la otra, y si no pasas a la parte de correr, tampoco tiene importancia, es la práctica, es conectarse con el cuerpo, con uno mismo, que el cuerpo te hable, como escuchaba, leía en uno de tus posts ayer. Y Y ves qué eso es, hermoso, porque estás poniendo el ejemplo del no soy suficiente otra vez. De la persona que dice, no puedo correr y no voy a perderme ese maravilloso grupo, y es una creencia limitante de que él no puede porque él no se siente suficiente. Probablemente usa el no, no solo en el correr, sino en otras cosas. Y en el fondo lo que está es no sintiéndose suficiente, cuando lo único que ocupamos, como bien dices, es, si no se puede correr, es caminar, porque lo único que ocupamos son dos piernas y unos tenis, y que esté uno saludable y que uno pueda moverlas. A partir de ahí no hay ningún otro requisito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno encuentra mucho en terapia, Donald, que generalmente nos ponemos, es una especie como de autosabotaje, nos ponemos límites y barreras a donde no las hay. Cuando deberíamos poner límites en otras cosas de nuestra vida y cedemos demasiado, donde realmente hay que ir más allá de los límites, es en las creencias limitantes. Son plantillas, yo digo que son como plantillas falsas que se incorporaron desde nuestra infancia en lo que llamamos el inconsciente. Son cosas que uno no ve y que van saliendo poco a poco. En el libro yo le dedico una parte a los personajes, y es un poco eso, la idea de que cuando yo pesco una plantilla falsa de esas, ajá, sí que aquí hay uno que cree que no puede correr, entonces le pongo un nombre y me río de esa persona, de ese personaje que yo mismo creé en base a una creencia limitante que estaba en mi inconsciente invisible, y como ya se me reveló y ya la pude ver, entonces le pongo un nombre para cada vez que salga ese comportamiento, esa manera de pensar, lo puedo cortar más rápido. exacto. Esa es la idea, identificar las creencias limitantes. Sí, sí, el no soy suficiente, pues es esa idea de separación, ¿no? Que no lo las han dicho de esa forma, pero de todas las maneras posibles, pues se nos ha inculcado de que, por supuesto, Exactamente. no, es que hay que pensar que separado de todo. Entonces, por supuesto que la persona va a reaccionar, pero si te la ponen así con Claro. todos los otros con todas las Y otras hay un montón. actividades, con todas las otras doctrinas. Hay unas que son hay unas que son tan típicas que ya las tenemos como, o sea, que son tan generalizadas que ya las tenemos como identificadas. Hay muchas, por ejemplo, con respecto a la abundancia de salud, de riqueza, la abundancia de amor, la abundancia de compañía, de sabiduría, pero sobre todo en el campo de la riqueza hay muchas. Entonces te dicen, es que todos los ricos son mala nota, o el dinero no da la felicidad. O sea, hay un montón de refranes y cosas que lo que nos hacen es realmente creer que o el dinero se consigue solo a través de mucho esfuerzo, a través del sudor de tu frente. Hablando, por ejemplo, del ejemplo de la abundancia, las frases abundan con respecto al dinero como algo que es realmente inalcanzable, que solo a través del sudor de la frente, todos los ricos realmente son mala vibra, o sea, o son deshonestos, o sea, hay un montón de cosas con respecto a este tema que trabajamos mucho en coaching y en la terapia para poder limpiar de esas creencias limitantes
que no deja de tener como un trasfondo político, porque si recordamos que este planeta Tierra tiene pues prácticamente como 18 familias que son los dueños, pues también no están muy interesados de una otra manera que todo lo que viene a través de la escuela, de la universidad, de la educación, del status quo, sea para estimularnos, sentirnos realmente abundantes, tener la sabiduría para lograr nuestros sueños, sino todo lo contrario, ¿verdad? Que estar todos como un poquito como ovejas del rebaño, poder tenernos controladitos y llenos de miedo, por ejemplo, con ahora esto de la pandemia, y es complicado porque uno siente como que le comprimen la energía, como que todo nuestro campo cuántico se tiende a reducir cuando uno está vibrando, por ejemplo, en la frecuencia del miedo o cuando uno está vibrando en la frecuencia de las creencias limitantes. Por eso es una cuestión, hablaba al principio, muy vibracional, muy de energía, muy de lo que hablaba Tesla y Einstein, muy de energía cuántica, muy de que nosotros elegimos una identidad que va más allá del miedo y de las creencias limitantes para ser cada vez más nosotros mismos y, como decías al principio de este programa, para reconectar con nosotros y vivir nuestra mejor versión, que es la versión que ya desaprendió todo lo que aprendió que no tenía que aprender y que ya desaprendió todos los miedos y que ya desaprendió todas las creencias limitantes, como aquella que decía el dinero solo a través del sudor de su frente, etc. Sí. En realidad el camino es más de quitarse que de ponerse. Y si hay un borrador bueno, es la meditación y los sonidos y la práctica del yoga, el qigong, el tai chi, el tuina, el kumye. Hay muchas prácticas meditativas preciosas que lo que hacen es quitar lo que hemos aprendido, y en eso que hemos aprendido viene un montón de creencias limitantes para poder dar campo a que emerja más, a que se muestre más realmente nuestra divinidad, nuestro ser, porque tenemos que tener presentes que somos de la misma magnitud de Krishna, de Jesús, de Sócrates, que sencillamente ellos se la creyeron y nosotros no nos la hemos creído completamente todavía, y que en la medida en que más no la creamos, vamos a mostrar nuestra mejor versión. Eso que dices me conecta inmediatamente con lo que estoy pensando que iba a decir también, porque el asunto me gusta mucho y cada vez la siento más acertada el término o la palabra certeza con todo este tema que acabas de decir, porque se habla mucho de creer, 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 y es más sentir. El sentir te da una certeza de algo, ¿no? Y eso es lo que estás integrando y estás pasando a tu corazón desde tu mente, porque la mente, pues, yo pienso en la mente como un filtro, pero en realidad el filtro no es la mente, en la mente llega todo, y el filtro es mi corazón, ¿no? Lo que hay, la Correcto. esencia. Y debe ser al revés el proceso, ¿no? Lo que llega a mi mente, filtrarlo y no al revés, ¿no? Filtrar. Porque Es normalmente la mente, lo que siente el corazón, te hace cambiar de idea o no le hace caso a la mente. Y ahí qué vienen los hermoso, problemas. porque estás diciendo algo muy, muy sabio. O sea, el proceso de la evolución del alma, de reconectar, claro que tiene que ver mucho más con nuestro corazón que con nuestra mente. La mente, la función que hace es ponerse a disposición del corazón. Lo que aprendemos es a que la mente más y más, como esta gran computadora, esté a disposición de nuestro corazón, de nuestro yo superior. Y ella como computadora, con todos los mejores programas que es, ella realmente podemos utilizarla, por ejemplo, ahora yo para decir esas palabras y compartir con ustedes y hablar en español. Si tuviera que hablar en inglés, cambio y es la mente la que me va a ayudar, pero entonces está a disposición de mi corazón mientras comparto la información. Con mi mente puedo buscar la mejor información para crecer en sabiduría, puedo encontrar el programa de Donald en el canal y entonces decir, wow, este es el que siento, y ahí sí me iría otra vez a la certeza, siento que este canal me aporta, siento que este canal me hace crecer. Yo creo que en última instancia es el corazón el que realmente nos va a guiar sobre el camino de la evolución del alma, y la mente que vaya apoyando todo lo que el corazón diga, y el corazón a la vez vaya obedeciendo todo lo que los guías te digan, porque el corazón en última instancia es el receptor que capta lo que quiere la divinidad, mientras que la mente es receptora de lo humano, de toda la información que existe en la Tierra, muy buena y también muy mala. Por eso decías tú, bueno, hay que filtrarla, porque sí, la mente es como el internet, o sea, capta de todo.
pero el corazón solo recibe de la divinidad. Y entonces, a través de lo que recibimos en el corazón, podemos entonces poner la mente a nuestra disposición. Sí, Alexander, y tenemos, pues en este programa, me encanta cómo hemos llegado a estos puntos, porque son para mí, pues, de las dos cosas más importantes en esta realidad que estamos viviendo, que es una ilusión, ya lo dije la vez pasada contigo, y cada vez es más claro la ilusión que estamos viviendo. El tema de la abundancia, del concepto del no soy abundante, y la otra parte que es el efecto, pues, que yo me quiero dar a mi salud, qué efecto quiero aplicar en mí, ¿no? El que el poder de mi mente me haga sano o que no lo haga, ¿verdad? Y me lleve, Correcto. pues, me dan un diagnóstico, independientemente de los diagnósticos de ahora, de toda la vida, me dan un diagnóstico que tiene que ver con algo, pues, que se ha dicho que es mortal, entonces me lo dicen y ya estoy pensando en los gastos funerarios. Y con eso comen y consiguen su comidita los que se encargan de los seguros y los que venden ataúdes y todo eso. Se basa mucho en ese miedo. Pero bueno, que busquen al cliente por otro lado, no por los lados limitadores. Aquí no. Ahora acá no. Lo que tú dices es que es muy importante recalcar que la mente tiene ese gran poder de, tanto en el plano físico, de manifestar cosas tan maravillosas como una salud abundante y poder salir de algo que es un diagnóstico que científicamente no hay salida. Y cuando uno dice, o sea, no hay salida, es que de verdad uno como médico no comprende cómo tales personas salen de esas situaciones, porque es más misterioso que todas las pirámides de Egipto juntas. O sea, uno no comprende cómo ocurrió eso. O sea, no podía salir de esa enfermedad, no podía evitar la muerte, y sin embargo, a través de la mente a su favor y sobre todo su corazón, ahora que hablamos también del corazón y de su sentir y conectar con su divinidad, probablemente todas las fuerzas puestas para salir de esa situación. Pero como tú bien dices, no solo en el campo físico, sino también a nivel del día a día, de todos los días, poner la mente a nuestro favor en los otros campos, tanto el emocional, para que entonces, eso sí, algo interesante que valdría la pena que aportáramos, que cuando la mente no está a nuestra disposición, lo primero que nos va a indicar como una pantalla en rojo, hey, peligro, peligro, van a ser las emociones, porque es a través de las emociones que nos damos cuenta que ya hay pensamientos que están vibrando bajo, que ya hay cierta negatividad, que ya hay una frecuencia que está trayendo creencias limitantes, y a donde nos vamos a dar cuenta es en la emoción que emerge. Entonces va a emerger la ira, el enojo, el miedo, la depresión incluso, y si se mantienen mucho esas emociones, entonces quedamos en estados de ánimo, ya el deprimido o el ansioso, etc. Que se transforman en síntomas negativos también. Se transforma ya en síntomas, en estados de ánimo y finalmente en síntomas físicos, ¿verdad? Ahí hicimos ahora el viaje desde otro sentido, desde algo tan sencillo como pensamientos negativos sostenidos por creencias limitantes que se gatillan, hasta emociones sostenidas negativas por esos pensamientos y estados emocionales que, si se perpetúan, van a dar traste incluso con el cuerpo físico. Ahí es donde hablamos entonces del efecto nocebo, donde más bien la persona le dieron una creencia limitante, usted tiene un tumor y se va a morir, y la persona empieza a desarrollar toda la cadena de eventos para que el cuerpo termine manifestando su enfermedad o incluso su muerte. Exacto. Alexander, ya para ir aterrizando, ha sido este ratito, está siendo muy, muy, muy hermoso todo lo que estamos aquí compartiendo en este día. ¿Cómo nos conectamos? Decimos que los que estamos meditando, pues principalmente la mayoría de los que escuchan y ven estos videos, cómo mantener, ya se ha hablado mucho, pero desde tu punto de vista, con tu experiencia, cómo nos mantenemos en ese estado de paz, de enfoque, de claridad mental, que nos impida que entren todas esas frecuencias, o que esas frecuencias, pues, no importa que aparezcan, pero que se vayan. Tal vez ya como que para exactamente. que vayan rápido. Para ir cerrando ya esta conversación, bueno, quisiera que nos hables un poco de eso, y ya para los que nos escuchan y nos ven, pues les quede ya esta parte
positiva, ¿no? Que siempre nos gusta dar fuerte de comienzo. Perfecto. Bueno, yo voy a empezar aprovechando la sincronía de que mañana, domingo, a las 9 de la mañana, estoy dando un curso, Donald, que no te había contado, sobre salud mental pasado mañana, sí. en estos pasado mañana, en estos tiempos de crisis. Vamos a dar el domingo 25 este curso, y es más de 1 hora y media, un entrenamiento, realmente es un entrenamiento para poder realmente abarcar esta pregunta que me estás haciendo. ¿Cómo hago yo para controlar mi mente y mis emociones? ¿Cómo hago yo? Se ha entendido como en términos de controlar o de poner la mente en blanco. No es tanto eso, realmente es cómo hago yo para poder estar vibrando en tal frecuencia que si me caigo, como ahora decías, me vuelvo a levantar y le dedico menos tiempo a esos estados emocionales negativos, ya sea pensamientos, emociones, creencias limitantes. Yo creo que la gran herramienta de todas, y ese es el siguiente curso que ya tengo prácticamente armado, probablemente para entre unos 15, 20 días, es solo sobre meditación, porque yo creo que los meditadores llevamos el estandarte en la mano en la avanzada de esta batalla contra lo que es el estrés, los problemas de salud mental actuales, los problemas que trae el miedo, traen las creencias limitantes. La meditación bien entendida como el ejercicio de poder uno aprovechar más y más el presente, y por eso me agarro antes que nada a la respiración, y por eso es que empiezo cualquier meditación con la respiración. Digo que a la medida en que profundicemos en la meditación, vamos a vivir de una manera más natural y espontánea ese estado que realmente es el que nos pertenece, Donald. El estado de cómo hago para estar sin creencias limitantes y sin miedos, es el estado natural. Es como que me dijeras, ¿cómo hago para ser hermoso? ¿Cómo hago para no tener frío? Bueno, no tiene frío ahora, no tengo frío. Bueno, o sea, no hay que hacer nada. O sea, el estado realmente natural de nuestro ser es ese estado sin pensamientos, sin miedos, sin emociones negativas y sin creencias limitantes. Pero como hemos sido prácticamente domesticados, como los animales, la gallina, la vaca, nosotros también de una u otra manera nos han domesticado para bien de lo que yo decía, estos dueños del planeta, que nos quieren de tal manera, que nos quieren que pensemos de tal manera. Entonces, lo que hay que hacer es desaprender, y desaprender es un proceso de aprender a vivir mucho más en el ahora. Mientras más me conecto con el presente, más vivo en el aquí, en el ahora, menos estoy fluyendo o fluctuando hacia el pasado con pensamientos y recuerdos, y menos me estoy yendo hacia el futuro con expectativas. Entonces, la fórmula mágica, para los que no puedan hacer el curso, que sería el entrenamiento de esta 1 hora y media, pero la fórmula mágica para ir aplicándolo ya, Donald, es saber que mientras yo pueda evitar al máximo el miedo, yo voy a tener más tiempo para el amor. O sea, el amor es la fuente, la vibración de todas las cosas, lo que sostiene y nutre todo. Esta frecuencia es la frecuencia máxima, y mientras yo trabaje en el día a día para conectar menos con el miedo, más por una cuestión de default, voy a estar más conectando en la frecuencia del amor. Entonces, mi consejo es, nada más vive atento en el día a día de no conectar con el miedo. Puede ser un cheque rebotado, puede ser el vecino que es del lado que se enfermó, puede ser mi madre que tal cosa. Cualquier suceso que venga es neutro. Ningún suceso por sí mismo tiene una carga negativa o positiva. Todos los sucesos son neutros. Uno, a través de la mente, le va a poner una carga. Entonces, estar muy atentos para no poner la carga negativa al evento que está sucediendo. Porque si pongo la carga negativa, conecto con el miedo y ya salgo de mi estado natural, que es el estado del amor. Alexander Loinaz, amigos, hermanos queridos de Regresando al Origen, para mí ha sido un placer nuevamente tenerte aquí y poder tener este ratito tan importante, de información tan importante, de compartir tu experiencia y conocimientos sobre los temas que estamos en muchísima sincronía. Muchas gracias, Alexander, y esperamos pues también el placer es mío. participar y el placer es mío. Muchas gracias. Lo que haces. Gracias, de verdad. Perfecto. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a todos. Sí, esperemos pues siempre contar contigo y participar en tus
en tus charlas, en tus cursos, Aquí estaré como... todo, todo lo que se pueda. Muchas Les voy a gracias. estar avisando el de meditación. Pura Claro que vida. sí. Chao. Hasta luego, un abrazo, chao. Saludos. Igual. Bueno, y como siempre les digo, cuídense mucho, piensen en positivo, sean felices, con amor y gratitud. Hasta la próxima.